Niño tartamudo, inútil. ¿No sabes ni hablar y ya andas metido donde no debes? Las palabras crueles del supervisor Mendoza cortaron el aire del aeropuerto como navaja afilada. Todos los pasajeros se voltearon a ver la escena. Ahí estaba Emiliano, de apenas 11 años, parado frente a un hombre que lo triplicaba en tamaño, con sus ojos brillando a pesar de la humillación. Los niños como tú deberían estar en la calle pidiendo limosna, continuó el supervisor, asegurándose de que todos escucharan. ¿Cree que puede venir aquí a estorbar a gente importante con su balbuceo? Emiliano apretó los puños, no por coraje, sino para no llorar delante de todos. Lo que este hombre cruel no sabía es que en 30 minutos, ese mismo niño, inútil, iba a salvar un vuelo lleno de pasajeros con una idea tan brillante que dejaría sin palabras a todos los técnicos del aeropuerto. ¿Ustedes creen que un niño tartamudo puede ser más inteligente que ingenieros con título universitario? ¿Creen que alguien a quien humillan públicamente puede convertirse en héroe en cuestión de minutos? Esta historia que les voy a contar hoy los va a partir el corazón, pero también los va a llenar de orgullo, porque van a ver cómo un pequeño mexicano demuestra que el talento no entiende de clases sociales y que a veces los milagros más grandes vienen envueltos en las voces que casi no se escuchan. Y cuando todo termine, ese supervisor arrogante va a tener que tragarse cada una de sus palabras crueles. Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. ¿Veis de qué es? Este Emiliano tiene 11 años, una mochila roja que ya comienza a romperse por las esquinas y una mirada llena de curiosidad que esconde también algo de tristeza. Sus ojos son grandes y brillantes, como si hubieran aprendido a ver lo que otros no ven, porque sus oídos han aprendido a escuchar lo que otros no escuchan. Usa una playera azul marino que le queda un poco grande, unos jeans gastados pero limpios y unos tenis blancos que su mamá se esfuerza por mantener presentables a pesar de todo. Pero hay algo especial en Emiliano, algo que lo hace diferente a otros niños de su edad. Emiliano tartamudea. Desde que empezó a hablar, las palabras siempre han salido de su boca como si tuvieran que escalar montañas invisibles. A veces se le quedan atrapadas en la garganta, como si su alma quisiera gritar pero su cuerpo no supiera cómo. Es como si cada palabra fuera una piedra pesada que tiene que empujar cuesta arriba antes de que pueda salir al mundo. En la escuela, algunos compañeros lo imitan con esa crueldad inocente que solo tienen los niños. Emiliano, le dicen riéndose, sin entender el dolor que causan. ¿Por qué no puedes hablar como gente normal? Estas burlas han convertido a Emiliano en un niño que prefiere el silencio, que ha aprendido a comunicarse más con gestos y miradas que con palabras. Pero aquí está el secreto que nadie más sabe. Emiliano aprendió algo que los demás no ven. En el silencio también se piensa, también se siente, también se observa. Mientras otros niños hablan sin parar, Emiliano escucha. Mientras otros niños corren sin fijarse, Emiliano observa. Su tartamudez, que para muchos es una debilidad, se ha convertido en su fortaleza más grande, la capacidad de ver patrones donde otros solo ven caos, de entender sistemas mientras otros solo ven ruido. Su mamá, doña Patricia, trabaja como afanadora en el aeropuerto. Es una mujer pequeña pero fuerte, con las manos curtidas por años de trabajo duro y una sonrisa que nunca se borra completamente, aunque detrás de sus ojos se note el cansancio de quien se levanta antes del amanecer y se acuesta cuando ya es de madrugada. Ella llegó a la capital desde un pueblito de Oaxaca hace 15 años, buscando un futuro mejor para ella y para su hijo. Patricia no tiene con quién dejar a Emiliano después de la escuela. Su turno en el aeropuerto empieza a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche, y no tiene dinero para pagar a alguien que cuide al niño. Así que, como tantas otras madres trabajadoras en México, ha tenido que convertirse en malabarista de la vida. Emiliano
la acompaña al aeropuerto, se sienta en lugares discretos a hacer su tarea y espera pacientemente a que termine su jornada. «Mijo», le dice Patricia todas las tardes mientras se preparan para salir, «pórtate bien en el aeropuerto. No te metas donde no debes, no hables con extraños, y si alguien te pregunta algo, dices que estás esperando a tu mamá». Emiliano asiente siempre, pero sus ojos brillan con una curiosidad que su mamá no puede controlar completamente. Durante estos meses, acompañando a su madre, Emiliano ha aprendido sin darse cuenta los secretos del aeropuerto. Ha observado cómo se codifican los vuelos, cómo funcionan las bandas de equipaje, cómo los guardias se comunican por radio. Ha visto técnicos reparar sistemas, ha escuchado conversaciones sobre frecuencias y códigos, ha memorizado números y señales que para otros no significan nada. Él lo absorbe todo, sin hablar, pero sin olvidar jamás. Su cuaderno de la escuela está lleno no solo de tareas, sino de dibujos extraños, diagramas de cómo funcionan las máquinas de rayos X, esquemas de las rutas que siguen los equipajes, anotaciones sobre los horarios de los vuelos que ha observado. Para cualquier adulto, parecerían garabatos de niño, pero para Emiliano son el mapa de un mundo fascinante que ha estado estudiando en silencio. La relación entre Emiliano y su mamá es de esas que dan ternura y fortaleza a la vez. Ella sabe que su hijo es especial, que tiene una inteligencia diferente que no todos entienden, cuando lo ve dibujando sus diagramas, cuando lo sorprende memorizando números de vuelos, cuando nota cómo observa todo con esa atención que solo tienen los genios y los soñadores. Algo en su corazón de madre le dice que su niño está destinado a algo grande. «No importa lo que digan los demás, mijo», le susurra por las noches cuando lo arropa. «Tú tienes un don especial». A veces, las personas más importantes del mundo son las que hablan bajito, pero piensan fuerte. El aeropuerto es un universo dentro de otro universo. Para la mayoría de la gente es solo un lugar de paso, un espacio funcional donde llegar de un punto A un punto B. Pero para Emiliano, que ha pasado tardes enteras observando desde las esquinas, el aeropuerto es como un organismo vivo, con arterias por donde fluye la gente, con un corazón que late al ritmo de los despegues y aterrizajes, con un cerebro que procesa miles de datos cada segundo. Desde su rincón favorito, una banca cerca de la puerta de embarque C12, Emiliano puede ver todo. Ve cómo los técnicos en la torre de control mueven las manos sobre teclados mientras coordinan el tráfico aéreo. Ve cómo los mecánicos revisan los motores de los aviones con la precisión de doctores examinando a sus pacientes. Ve cómo los operadores de radio se comunican con pilotos que están a miles de metros de altura, usando códigos que suenan como un idioma secreto. Y él entiende ese idioma secreto. No porque alguien se lo haya enseñado, sino porque su mente, liberada de la necesidad de hablar constantemente, se ha vuelto una esponja que absorbe patrones. Ha notado que cuando un vuelo tiene problemas, los números en las pantallas cambian de una manera específica. Ha observado que cuando hay interferencias en las comunicaciones, los técnicos siempre revisan los mismos 3 sistemas. Ha memorizado que ciertos códigos se repiten cuando hay emergencias menores. Para Emiliano, el aeropuerto no es caos. Es una sinfonía perfectamente orquestada, donde cada sonido tiene su lugar, donde cada movimiento tiene su propósito, donde cada número significa algo importante. Él ha descifrado esa sinfonía nota por nota, tarde tras tarde, sin que nadie se dé cuenta. Sus cuadernos están llenos de observaciones que ningún adulto tomaría en serio. Cuando el vuelo AM4471 se retrasa, siempre revisan la frecuencia 127. 35. Los técnicos usan el código Charlie Delta cuando hay problemas con el radar. Si la pantalla de la puerta 15 parpadea 3 veces, significa que hay que cambiar la asignación del vuelo.
Para cualquier persona normal, estos apuntes parecerían las fantasías de un niño con demasiado tiempo libre. Pero Emiliano no es cualquier niño normal. Su tartamudez lo ha obligado a desarrollar otros músculos de la inteligencia, otros sentidos que la mayoría de la gente tiene atrofiados. Mientras otros niños de su edad están jugando videojuegos o viendo caricaturas, Emiliano está descubriendo cómo funciona uno de los sistemas más complejos que existen, un aeropuerto internacional, y lo está haciendo solo con sus ojos, sus oídos y esa mente extraordinaria que ha aprendido a pensar en silencio. ¿Ustedes han observado alguna vez a sus hijos cuando están realmente concentrados en algo? ¿Han notado cómo a veces los niños ven cosas que nosotros, los adultos, pasamos por alto porque estamos demasiado ocupados hablando? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque esta historia nos va a enseñar algo muy importante sobre el poder de la observación silenciosa. En el extremo opuesto del mundo de Emiliano está el supervisor Raúl Mendoza, un hombre de 45 años que lleva 15 trabajando en el aeropuerto y que se ha convertido en la personificación de todo lo que está mal con los sistemas rígidos y autoritarios. Mendoza es alto, delgado, siempre impecablemente vestido con su uniforme azul marino que plancha religiosamente todas las noches. Su bigote está perfectamente recortado, sus zapatos siempre brillan como espejos, y lleva su gafete de identificación colgado del cuello como si fuera una medalla de honor. Camina por los pasillos del aeropuerto con pasos largos y decididos, la barbilla ligeramente alzada, como si fuera un general inspeccionando sus tropas. Para Mendoza, el aeropuerto no es un lugar de encuentros humanos, sino una máquina que debe funcionar a la perfección bajo su control absoluto. Él divide al mundo en dos categorías muy simples, las personas que pertenecen a su espacio y las que no. Los pasajeros de primera clase merecen sonrisas y reverencias. Los empleados de alto rango reciben saludos respetuosos. Pero los trabajadores de limpieza, los vendedores ambulantes, los niños que acompañan a sus madres trabajadoras, esos son simplemente obstáculos que hay que mantener en su lugar. Su oficina está en el segundo piso del área administrativa, con una ventana que le permite ver gran parte del terminal principal. Desde ahí observa todo como un halcón, con unos binoculares que usa para supervisar las operaciones, pero que en realidad utiliza para detectar cualquier cosa que esté fuera de orden según sus estándares rígidos. Mendoza llegó a su puesto, después de años de trabajo burocrático, escalando posiciones no por su capacidad de liderazgo o su inteligencia emocional, sino por su habilidad para seguir reglas al pie de la letra y para hacer que otros también las siguieran, sin importar si esas reglas tenían sentido o no. Para él, la autoridad es un fin en sí mismo, no un medio para ayudar a otros. Su mayor orgullo es el orden que ha logrado imponer en su terminal. Desde que llegó al puesto, ha implementado un sistema de castigos y recompensas que mantiene a todos los empleados caminando en línea recta. Los trabajadores de limpieza saben que no pueden descansar más de 5 minutos sin que Mendoza aparezca para recordarles que el tiempo es dinero. Los vendedores de comida conocen exactamente dónde pueden colocar sus carritos sin provocar su ira. Y cualquier persona que no tenga una razón oficial para estar en ciertas áreas del aeropuerto simplemente no debe estar ahí. Mendoza ha desarrollado una habilidad especial para detectar a quienes considera fuera de lugar. Su radar mental se activa automáticamente cuando ve niños sin acompañante adulto oficial, personas vestidas de manera muy humilde en áreas exclusivas, o cualquier situación que no encaje perfectamente en su visión de cómo deben ser las cosas. El problema de Mendoza no es que sea malvado por naturaleza,
es que vive en una burbuja de privilegio y autoridad que lo ha desconectado completamente de la realidad de las personas que están por debajo de él en la escala social. Nunca ha tenido que preocuparse por no tener dinero para pagar una niñera. Nunca ha sentido la humillación de que lo traten mal por su forma de hablar. Nunca ha tenido que llevar a su hijo al trabajo porque no tiene otra opción. Para Mendoza, las reglas existen para mantener el orden, y el orden existe para mantener a cada persona en su lugar. No entiende que detrás de cada infracción menor hay una historia humana, una necesidad real, una familia tratando de sobrevivir lo mejor que puede. Y hoy, este hombre que ha convertido el control en su religión personal, está a punto de encontrarse con un niño que va a desafiar todo lo que él cree saber sobre el valor de las personas. Si esta historia ya los tiene enganchados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque lo que viene va a ser épico y no se lo pueden perder. Era un jueves por la tarde, uno de esos días grises de octubre en la Ciudad de México, donde el cielo parece una manta pesada que no termina de decidir si va a llover o no. El aeropuerto estaba más ocupado de lo normal debido a un puente festivo que había llenado los vuelos nacionales de familias que viajaban a visitar a sus seres queridos. Emiliano había terminado su tarea temprano ese día y, como siempre, la curiosidad pudo más que las advertencias de su mamá. Se levantó de su banca habitual y comenzó a caminar por los pasillos, observando todo con esa atención que ya era su marca personal. Sus tenis blancos no hacían ruido sobre el piso pulido mientras se movía como un fantasma entre la multitud de pasajeros. Siguió el sonido de voces técnicas que venían de una puerta entreabierta, marcada con un letrero que decía «Personal autorizado únicamente». A través de la rendija podía ver a varios técnicos trabajando con computadoras, pantallas llenas de números y gráficos que cambiaban constantemente. Era como espiar el cerebro del aeropuerto en acción. Emiliano se acercó un poco más, fascinado por lo que veía. Uno de los técnicos estaba explicando algo sobre frecuencias de radio a un compañero más joven. «Mira, cuando tienes interferencia en el canal principal, siempre debes verificar que no haya duplicación de códigos en los canales secundarios. Es el error más común y el que más tiempo nos hace perder». El niño absorbió cada palabra como una esponja. Sin darse cuenta, se había acercado tanto a la puerta que su reflejo era visible a través del cristal. Su mente estaba completamente concentrada en entender lo que los técnicos estaban explicando, memorizando cada detalle, cada número, cada procedimiento. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre él, una sombra alta, imponente, que olía a loción cara y autoridad. «¿Qué haces aquí, niño?». La voz era seca, cortante, como un cuchillo que corta el aire. Emiliano se volteó lentamente y se encontró con los ojos fríos del supervisor Mendoza. El hombre lo miraba desde su altura de adulto con una expresión que mezclaba disgusto y autoridad ofendida. Emiliano sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta como siempre le pasaba cuando se ponía nervioso. Yo estaba... ¿No sabes ni hablar y ya andas metido donde no debes?», le cortó Mendoza sin la menor consideración por la dificultad del niño. Su voz se había alzado lo suficiente para que otros empleados y algunos pasajeros comenzaran a voltear a ver qué estaba pasando. El supervisor se acercó más a Emiliano, invadiendo su espacio personal de esa manera que solo hacen los adultos que quieren intimidar a los niños. ¿No sabes leer? ¿O también tienes problemas con eso, además de no poder hablar como gente normal? Emiliano sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Las palabras que quería decir, que solo estaba observando,
que no estaba molestando a nadie, que solo tenía curiosidad, se quedaron atrapadas en su garganta como piedras demasiado grandes para salir. Yo, mi mamá, ella. ¿Tu mamá qué? ¿No te enseñó que los niños como tú no deben andar por lugares para adultos importantes? Mendoza estaba disfrutando claramente su posición de poder sobre el niño indefenso. ¿Dónde está tu mamá? A ver. Ella trabaja, limpiando. Ah, claro, dijo Mendoza con una sonrisa cruel. Otra de esas señoras que traen a sus hijos porque no tienen dónde dejarlos. Pues déjame decirte algo, niño tartamudo. Este no es un guardería. Este es un aeropuerto serio, donde trabajan personas importantes que no tienen tiempo para estar cuidando niños perdidos que no saben ni hablar bien. Las palabras de Mendoza fueron como bofetadas para Emiliano. Cada frase era un golpe a su autoestima. Cada tono despectivo era un recordatorio de todas las veces que se había sentido menos que otros por su tartamudez. Y además, continuó el supervisor, asegurándose de que su voz llegara a todos los que estaban observando la escena. ¿Qué andas haciendo espiando en áreas restringidas? ¿Tu mamá no te enseñó a respetar las reglas o tampoco sabe leer como tú? Ahora ya había una pequeña multitud observando. Algunos empleados miraban con incomodidad, claramente sintiéndose mal por lo que estaba pasando, pero sin atreverse a intervenir con su jefe. Algunos pasajeros murmuraban entre ellos, divididos entre los que pensaban que el supervisor tenía razón y los que se sentían mal por el niño. Emiliano intentó una vez más explicarse. Yo solo estaba viendo. Me gusta, ¿cómo? ¿Cómo qué? Habla bien o no hables. Me estás haciendo perder el tiempo con tu balbuceo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Emiliano, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No iba a darle a este hombre la satisfacción de verlo llorar. No iba a confirmar lo que parecía pensar, que él era solo un niño débil y problemático. «Mira, niño», dijo Mendoza señalando hacia el área principal del terminal. «Ahí hay una banca donde te vas a sentar y no te vas a mover hasta que tu mamá termine su trabajo. Y si te vuelvo a ver cerca de áreas donde no debes estar, voy a hablar con el jefe de limpieza para que tu mamá sepa qué clase de hijo mal educado tiene». La amenaza final fue la que más dolió. Emiliano sabía cuánto necesitaba su mamá ese trabajo, sabía cuánto se esforzaba todos los días, sabía que no podía hacer nada que pusiera en riesgo el sustento de ambos. Con la cabeza baja y el corazón roto, Emiliano caminó hacia la banca que Mendoza le había señalado. Detrás de él, escuchó al supervisor dirigirse a los empleados que habían presenciado la escena. Esto es exactamente lo que pasa cuando no mantenemos el orden. Niños vagando por todas partes, distrayendo a personal importante. Espero que esto les sirva de ejemplo. Emiliano se sentó en la banca de plástico azul, rígida e incómoda, y fingió sacar su cuaderno para hacer como que estudiaba, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostía el lápiz, y su mente no podía concentrarse en otra cosa que no fueran las palabras crueles que acababa de escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano se sintió exactamente como Mendoza quería que se sintiera. Pequeño, insignificante, como un estorbo que no tenía derecho a estar ahí. Pero lo que el supervisor no sabía es que había plantado una semilla muy peligrosa en el corazón de este niño. Una semilla que no era de resentimiento o venganza, sino de determinación. Una determinación que muy pronto iba a sorprender a todos. ¿Ustedes alguna vez han vivido una humillación así? ¿Han visto a un adulto abusar de su poder contra alguien indefenso? ¿Qué sintieron? Compartan sus experiencias en los comentarios, porque esta historia nos va a enseñar que a veces las personas más crueles son las que más necesitan una lección de humildad.
Basic. 30 minutos después de la humillación de Emiliano, el universo decidió que era hora de que la vida diera una de esas vueltas inesperadas que solo ocurren cuando alguien necesita aprender una lección muy importante. En la sala de control del aeropuerto, el técnico principal, Mario González, estaba terminando su turno cuando notó algo extraño en su pantalla. El vuelo nacional 847 con destino a Oaxaca, que debía despegar en 15 minutos, estaba mostrando una señal intermitente en el sistema de comunicaciones. «Oye, Ricardo», le gritó a su compañero que estaba revisando otros monitores. «¿Tú ves algo raro con el vuelo a Oaxaca?» Ricardo se acercó a la pantalla de Mario y frunció el ceño. «Se ve normal desde aquí. ¿Qué es lo que te preocupa?» «La frecuencia de comunicación está fluctuando. Mira». Mario señaló unos números que cambiaban constantemente en la esquina inferior de la pantalla. No debería estar haciendo eso. En ese momento, la radio crepitó con la voz preocupada del piloto del vuelo 847. «Torre de control, aquí Nacional 847. Estamos experimentando interferencia en nuestro canal principal de comunicación. Nos cortan y no nos cortan. ¿Pueden verificar desde su lado?» Mario tomó su micrófono. «Nacional 847. Aquí torre de control. Estamos revisando su señal. Manténganse en posición mientras verificamos el problema». Pero cuando Mario intentó hacer las verificaciones de rutina, se encontró con algo que no había visto en sus 12 años de trabajo en el aeropuerto. El sistema mostraba que el vuelo 847 estaba registrado en 2 frecuencias diferentes al mismo tiempo, algo que técnicamente era imposible, pero que aparentemente estaba sucediendo. «Esto está muy raro», murmuró Mario mientras tecleaba comandos en su computadora. «El sistema dice que están en la frecuencia 127.35 y también en la 127.37. Eso no puede ser». El problema se estaba complicando rápidamente. Otros vuelos comenzaron a reportar interferencias menores. Los pasajeros del vuelo 847 ya estaban sentados, con sus cinturones abrochados, esperando el despegue. La aerolínea estaba presionando para que el vuelo saliera a tiempo, porque cualquier retraso causaría efectos dominó en otros vuelos programados. Fue entonces cuando apareció el supervisor Mendoza, atraído por el murmullo de actividad inusual en la sala de control. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con esa voz autoritaria que usaba siempre que quería demostrar que él estaba a cargo. «Tenemos un problema técnico con el vuelo a Oaxaca», explicó Mario, sin levantar la vista de su pantalla. «Parece ser una duplicación de frecuencias, pero no entiendo cómo puede estar pasando». Mendoza se acercó a la pantalla como si su simple presencia fuera a resolver el problema. «¿Ya probaron reiniciar el sistema?» «Claro que sí», respondió Ricardo con apenas un toque de irritación en la voz. «Y también verificamos todas las conexiones. El problema persiste. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo. El vuelo tenía un horario estricto que cumplir, y cada minuto de retraso significaba multas para la aerolínea y posibles cancelaciones de vuelos posteriores. La presión estaba aumentando exponencialmente. «Torre de control», volvió a sonar la voz del piloto por la radio, ahora con un tono más urgente. «Necesitamos una solución pronto. Los pasajeros están preguntando qué está pasando, y nosotros tampoco tenemos respuestas claras». Mendoza comenzó a pasearse por la sala de control como un león enjaulado. Su orgullo profesional estaba en juego. No podía permitir que un problema técnico sin resolver ocurriera durante su turno de supervisión. Su reputación de eficiencia y control absoluto se vería manchada si no encontraba una solución rápida. «Llamen al técnico especialista en comunicaciones», ordenó Mendoza. «Y también al jefe de sistemas. Este problema se va a resolver ahora mismo». Pero el técnico especialista estaba en otro aeropuerto atendiendo una emergencia similar, y el jefe de sistemas estaba en una junta que no podía abandonar.
Mientras tanto, los minutos seguían pasando, la presión seguía aumentando y el problema seguía sin resolverse. Mario y Ricardo probaron todo lo que sabían. Reiniciaron sistemas, cambiaron frecuencias, verificaron conexiones, consultaron manuales técnicos. Nada funcionaba. El vuelo 847 seguía en un limbo tecnológico que nadie entendía y que nadie sabía cómo resolver. «Esto es inaceptable», explotó Mendoza después de 20 minutos de intentos fallidos. «En mi terminal no se quedan vuelos varados por problemas técnicos. Encuentren una solución ya». Pero gritar órdenes no resuelve problemas técnicos complejos. De hecho, la presión adicional estaba empezando a poner nerviosos a los técnicos, lo que hacía más difícil que pensaran con claridad. Fue en ese momento de máximo caos y frustración que algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que ni Mendoza, ni Mario, ni Ricardo, ni nadie en esa sala de control podía imaginar. La solución estaba a 50 metros de distancia, sentada en una banca incómoda, en la cabeza de un niño de 11 años que había sido humillado y mandado a callarse 30 minutos antes. Si sienten que la tensión está subiendo, déjenle like al video y suscríbanse al canal, porque lo que viene va a volverles la cabeza al revés. Desde su banca de castigo, Emiliano podía escuchar perfectamente toda la conmoción que se estaba desarrollando en la sala de control. Sus oídos, entrenados por años de escuchar más que hablar, captaban cada palabra, cada tono de frustración, cada comando fallido que gritaba el supervisor Mendoza. Al principio, Emiliano trató de concentrarse en su cuaderno, dibujando diagramas sin sentido para mantener su mente ocupada y no pensar en la humillación que había vivido. Pero poco a poco, las voces preocupadas de los técnicos fueron capturando su atención de una manera que no podía ignorar. «Duplicación de frecuencias», murmuró para sí mismo, recordando algo que había observado semanas antes. 127.35 y 127.37. Su mente comenzó a trabajar como una computadora, procesando información que había almacenado durante meses de observación silenciosa. Había visto este patrón antes. No exactamente el mismo problema, pero algo muy similar. Un día, había observado a un técnico resolver una interferencia cambiando no la frecuencia principal, sino un código secundario que parecía no tener relación con el problema. Emiliano cerró los ojos y se concentró, tratando de recordar exactamente lo que había visto. El técnico había explicado a su compañero: cuando tienes dos frecuencias que se interfieren mutuamente, el problema no siempre está en las frecuencias mismas, sino en los códigos de identificación que les dice a la computadora cuál usar primero. Si el código está duplicado, la computadora se confunde y trata de usar ambas al mismo tiempo. «Código de identificación», susurró Emiliano, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. «Debe ser el código de identificación del vuelo». Pero había un problema enorme. ¿Cómo podía un niño de 11 años que acababa de ser humillado públicamente y mandado a sentarse como castigo, acercarse a un grupo de técnicos estresados y a un supervisor furioso para sugerir una solución? La respuesta era simple, pero aterradora. Tendría que encontrar el valor para hablar, tendría que vencer su tartamudez y su miedo, tendría que arriesgar otra humillación pública. Pero mientras pensaba en esto, escuchó la voz del piloto por la radio, cada vez más preocupada. «Torre de control, los pasajeros están muy nerviosos. Necesitamos una solución urgente o vamos a tener que considerar evacuar la aeronave». Emiliano pensó en todas esas personas sentadas en el avión, familias que querían llegar a Oaxaca para ver a sus seres queridos. Trabajadores que necesitaban llegar a tiempo a sus empleos. Niños como él, que dependían de que los adultos supieran lo que estaban haciendo.
y se dio cuenta de que su comodidad personal no era más importante que la seguridad y bienestar de cientos de personas. Lentamente, con las piernas temblando, pero con una determinación que crecía con cada paso, Emiliano se levantó de la banca. Caminó hacia la sala de control, donde podía ver a través del cristal a los técnicos corriendo de un lado a otro, al supervisor Mendoza gritando órdenes que no funcionaban, y a todo un sistema supposedly perfecto colapsándose ante un problema que él, un niño tartamudo, sabía cómo resolver. Se paró frente a la puerta por un momento, respirando profundamente. Podía dar la vuelta ahora mismo. Podía regresar a su banca, fingir que no sabía nada y dejar que los adultos importantes resolvieran su propio problema. Pero algo en su interior, algo que había estado creciendo desde la humillación de 30 minutos antes, lo empujó a tocar la puerta. Mario González fue el primero en notar la pequeña figura parada en la entrada de la sala de control. En medio del caos de técnicos corriendo, computadoras pitando, y Mendoza gritando instrucciones contradictorias, el movimiento suave de una mano pequeña tocando el cristal de la puerta casi pasó desapercibido. «¿Qué quiere ese niño?», murmuró Ricardo, apenas prestando atención mientras seguía tecleando códigos desesperadamente en su computadora. Mendoza volteó hacia la puerta y su cara se transformó inmediatamente en una máscara de irritación absoluta. «¡Ese maldito niño otra vez! ¿No le dije que se quedara sentado en su banca?». Mendoza caminó hacia la puerta con pasos largos y furiosos, claramente dispuesto a mandar al niño de vuelta a su lugar de una manera aún más humillante que la primera vez. Pero cuando abrió la puerta, algo en la expresión de Emiliano lo detuvo por una fracción de segundo. «¿Qué quieres ahora? ¿No te quedó claro que no debes estar aquí?». Emiliano tragó saliva. Sintió cómo las palabras se atoraban en su garganta como siempre, pero se obligó a hablar. Yo sé que está mal con el vuelo». La afirmación era tan absurda, tan completamente fuera de lugar, que Mendoza se quedó sin palabras por un momento. Un niño tartamudo que afirmaba saber lo que técnicos especializados con años de experiencia no podían resolver. «¿Tú sabes qué?», dijo Mendoza con una risa cruel. «Un niño que no puede ni hablar bien sabe más que los técnicos profesionales». Pero Mario González, desesperado después de 30 minutos de intentos fallidos, levantó la vista de su computadora. Había algo en la seriedad del niño, en la urgencia de su voz entrecortada, que lo hizo prestar atención. «Déjalo hablar», dijo Mario. «A este punto, cualquier idea es mejor que nada». Mendoza lo miró con incredulidad. «¿En serio vas a perder tiempo escuchando a un niño tartamudo?». El código», dijo Emiliano, luchando contra su tartamudez, pero empujando las palabras hacia afuera con toda su fuerza de voluntad. «El código de identificación del vuelo está duplicado». Ricardo dejó de teclear y volteó a ver al niño. «¿Duplicado cómo?». Emiliano se acercó tímidamente a la computadora, señalando la pantalla con un dedo que temblaba ligeramente. En la pantalla, ahí dice: vuelo 847 en frecuencia 100B6735, pero también está registrado en 100B2737 con el mismo código de identificación». Mario miró la pantalla más de cerca. El niño tenía razón. Ahí estaba, en letras pequeñas en la esquina de la pantalla que Mario había visto cientos de veces, pero nunca había notado realmente. AMM 847, 127.35 y 3 líneas más abajo, AM 847, 127.37. «¡Dios mío!», exclamó Mario. «El niño tiene razón. Mira esto, Ricardo. El mismo código de vuelo está asignado a 2 frecuencias diferentes». Ricardo se acercó corriendo. «¿Cómo es posible? El sistema no debería permitir eso. Debe ser un error de captura», continuó Emiliano, cada vez con más confianza a pesar de su tartamudez.
Alguien registró el vuelo 2 veces, con códigos diferentes, pero la computadora no sabe cuál usar. Mario ya estaba tecleando furiosamente. Si elimino la duplicación del código y dejo solo la frecuencia principal... Sus dedos volaron sobre el teclado. «Listo, probemos ahora», tomó su micrófono. «Nacional 847, aquí torre de control. ¿Pueden probar su comunicación ahora?» La respuesta fue inmediata y clara. «Torre de control, aquí Nacional 847, comunicación perfecta. ¿Qué hicieron?» El problema desapareció completamente. Un silencio absoluto se extendió por la sala de control. Todos los técnicos miraban alternativamente al niño tartamudo parado en la puerta y a las pantallas que ahora mostraban todas las señales en verde, funcionando perfectamente. Mario fue el primero en romper el silencio. «Niño, ¿cómo supiste eso?» Emiliano bajó la vista tímidamente. Yo los veo trabajar cuando mi mamá limpia aquí y recuerdo cosas». Ricardo se acercó al niño y se puso en cuclillas para estar a su altura. «¿Tú observas nuestro trabajo todos los días?» Sí, señor. Me gusta entender cómo funcionan las cosas». Mendoza, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, tenía la cara roja de una mezcla de vergüenza y confusión. El mismo niño que había humillado 30 minutos antes acababa de resolver en 2 minutos un problema que técnicos especializados no habían podido solucionar en media hora. «Nacional 847», sonó la radio. «Solicitamos autorización para iniciar rodaje hacia la pista de despegue». Mario tomó el micrófono. «Nacional 847, autorizados para iniciar rodaje. Buen viaje». Y mientras el avión comenzaba a moverse hacia la pista, llevando a salvo a sus cientos de pasajeros hacia su destino, todos en la sala de control sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Un niño que había sido considerado un estorbo, un problema que había que mantener en su lugar, había salvado el día con una observación que ningún adulto había podido hacer. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones contradictorias para todos los presentes en la sala de control. Mario y Ricardo no podían dejar de hacer preguntas a Emiliano sobre cómo había notado el problema, mientras que otros técnicos se acercaban a escuchar la explicación del niño, que había resuelto lo que ellos no pudieron. Es que yo veo patrones», explicaba Emiliano, ya con menos tartamudez porque la emoción del momento había disminuido su nerviosismo. «Cuando algo no está bien, se ve diferente en las pantallas. Pero eso requiere conocimiento técnico», insistió Mario. «¿Dónde aprendiste sobre códigos de identificación y frecuencias de radio?» Escuchando a ustedes, todos los días, cuando explican cosas, cuando resuelven problemas. Ricardo negó con la cabeza, asombrado. «¿Quieres decir que has estado aprendiendo aeronáutica solo observándonos trabajar?» Emiliano asintió tímidamente. «Mi mamá dice que tengo buena memoria para las cosas que me gustan». Fue entonces cuando la madre de Emiliano, doña Patricia, apareció en la puerta de la sala de control. Había escuchado rumores entre las otras afanadoras de que su hijo estaba involucrado en algo importante en el área técnica y había venido corriendo, preocupada de que hubiera causado algún problema. «Mijo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una mezcla de preocupación y confusión. Mario se acercó a ella con una sonrisa enorme. «Señora, su hijo acaba de salvar un vuelo. Resolvió un problema técnico que nosotros no pudimos solucionar». Patricia miró a su hijo, después a los técnicos, después a las pantallas llenas de luces verdes, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Mi Emiliano hizo qué? Su hijo tiene un talento extraordinario para entender sistemas complejos», explicó Ricardo. «Lo que hizo aquí requiere un nivel de comprensión que muchos técnicos con título universitario no tienen».
Durante toda esta conversación, el supervisor Mendoza había permanecido en una esquina, observando sin decir palabra. Su cara mostraba una batalla interna entre el orgullo herido y la realización gradual de que había cometido un error enorme al juzgar al niño. Finalmente, se acercó lentamente al grupo. Su voz, cuando habló, era completamente diferente a la de 30 minutos antes. Ya no había autoridad arrogante, sino algo que sonaba casi a disculpa. Emiliano dijo suavemente: Yo quiero pedirte disculpas por cómo te traté antes. El niño levantó la vista sorprendido. Durante toda su vida, muy pocas veces había escuchado a un adulto disculparse con él. No tenía derecho a hablarte así, continuó Mendoza, y definitivamente no tenía derecho a juzgarte sin conocerte. Patricia miró confundida entre su hijo y el supervisor. ¿Qué pasó antes? Emiliano, con la sabiduría emocional que a veces tienen los niños que han sufrido, simplemente dijo: No importa, mamá, ya pasó. Pero sí importaba. Importaba porque en esos minutos se había roto un prejuicio que iba mucho más allá de una persona. Se había demostrado que la inteligencia no viene con etiquetas de clase social, que la sabiduría no siempre habla con voz fuerte y clara, y que a veces las soluciones más brillantes vienen de los lugares más inesperados. Mario puso una mano en el hombro de Emiliano. ¿Te gustaría venir a visitarnos de vez en cuando? Me encantaría enseñarte más sobre cómo funcionan los sistemas del aeropuerto. Los ojos de Emiliano se iluminaron como si le hubieran ofrecido el regalo más grande del mundo. ¿En serio? ¿En serio puedo? Por supuesto, pero con una condición. Tienes que prometer que vas a estudiar mucho. Un talento como el tuyo necesita educación formal para desarrollarse completamente. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez en la vida de su hijo, un adulto extraño estaba viendo en él no un problema que resolver, sino un potencial que desarrollar. 3 días después de lo que ya se conocía en el aeropuerto como el incidente del vuelo 847, las cosas habían cambiado de maneras sutiles pero profundas para todos los involucrados. Emiliano seguía acompañando a su madre al trabajo, pero ahora tenía una banca diferente, una que Mario había colocado estratégicamente cerca de la sala de control, donde podía observar y aprender sin estar en el camino. Algunos técnicos habían comenzado a explicarle cosas deliberadamente, asombrados por su capacidad de entender conceptos complejos y hacer preguntas que demostraban un pensamiento realmente profundo. ¿Por qué las frecuencias de emergencia son diferentes a las normales?, había preguntado Emiliano el día anterior, provocando una discusión técnica de 20 minutos entre los ingenieros sobre protocolos de seguridad. Su tartamudez no había desaparecido mágicamente, pero había disminuido notablemente. La confianza que había ganado al resolver un problema real había liberado algo en su interior, algo que había estado atrapado por años de humillaciones y comentarios crueles. Para el supervisor Mendoza, los cambios habían sido más profundos y más difíciles de procesar. Durante 30 años de carrera, había operado bajo la creencia de que su autoridad venía de su habilidad para mantener a las personas en sus lugares designados. Pero un niño de 11 años había demolido esa creencia en cuestión de minutos. La noche después del incidente, Mendoza se había ido a casa y se había sentado en su sala, pensando en todas las veces que había juzgado a personas por su apariencia, por su forma de hablar, por su clase social. Se había dado cuenta de que en su obsesión por mantener el orden, había perdido la capacidad de ver el valor real de las personas. Al día siguiente, había hecho algo que nunca había hecho en su carrera. Había buscado a Patricia durante su descanso para disculparse directamente con ella también. «Señora», le había dicho, «quiero que sepa que su hijo es excepcional, y quiero pedirle perdón por no haberlo visto antes». Patricia, que había pasado años acostumbrándose a que las figuras de autoridad trataran mal a su hijo, no sabía qué decir. Finalmente había respondido: «Gracias, señor.
Pero yo siempre supe que mi hijo era especial. Solo necesitaba que alguien más lo viera también. Esas palabras habían sido como una bofetada gentil, pero efectiva para Mendoza. Se había dado cuenta de que no había sido el primero en reconocer el talento de Emiliano. Había sido el último, y había sido el último porque sus prejuicios le habían tapado los ojos. Desde entonces, Mendoza había comenzado a observar más y a juzgar menos. Había notado la sonrisa amable de la señora que vendía café cerca de la puerta 7, que siempre tenía una palabra de aliento para los pasajeros nerviosos. Había visto cómo el joven que cargaba equipajes siempre se aseguraba de que las maletas de los ancianos llegaran sin golpes a sus destinos. Había observado a los niños que acompañaban a sus padres trabajadores y en lugar de verlos como problemas, había comenzado a verlos como emilianos en potencia. El aeropuerto seguía siendo el mismo lugar físicamente, las mismas pistas, los mismos aviones, los mismos anuncios constantes. Pero para las personas que habían vivido el incidente del vuelo 847, algo fundamental había cambiado. Habían aprendido que la inteligencia viene en muchas formas, que la sabiduría no siempre habla con voz fuerte y que los milagros más grandes a menudo vienen de los lugares más humildes. Mario había comenzado a pensar en desarrollar un programa informal de mentorías para hijos de empleados que mostraran interés en la tecnología aeroportuaria. Si hay un Emiliano, le había dicho a Ricardo, probablemente hay más. Y tenía razón, porque en un país como México, lleno de niños brillantes que solo necesitan que alguien crea en ellos, las oportunidades de descubrir genios ocultos están en todas partes. Solo hace falta tener ojos para ver y corazón para entender que el talento no conoce fronteras sociales. Un mes después del incidente, el aeropuerto parecía haber desarrollado una nueva alma. No porque hubiera cambios físicos dramáticos, sino porque las personas que trabajaban ahí habían comenzado a verse unas a otras de manera diferente. Emiliano ya no era solo el hijo de la afanadora que tartamudea. Era el niño genio que salvó el vuelo 847. Pero más importante aún, era simplemente Emiliano. Un niño brillante, al que finalmente se le había dado la oportunidad de brillar. Su tartamudez seguía presente, pero ya no lo definía. Había aprendido que su forma diferente de procesar el mundo no era una desventaja, sino un superpoder que le permitía ver patrones que otros pasaban por alto. Sus cuadernos ahora estaban llenos no solo de observaciones casuales, sino de proyectos reales que Mario y otros técnicos le habían asignado. Emiliano, le había dicho Mario una tarde, quiero que observes el sistema de equipajes durante una semana y me digas si notas algo que podamos mejorar. Y Emiliano había encontrado 3 ineficiencias menores que, cuando se corrigieron, ahorraron al aeropuerto varios minutos por vuelo en el procesamiento de equipajes. Patricia ya no tenía que preocuparse por dejar a su hijo en una banca durante horas. Emiliano tenía ahora un pequeño escritorio en un rincón de la sala de control, donde podía hacer su tarea mientras observaba las operaciones del aeropuerto. Los técnicos se habían acostumbrado a su presencia silenciosa y ocasionalmente le preguntaban su opinión sobre problemas menores, pero el cambio más profundo había ocurrido en Mendoza. El hombre que había construido su carrera sobre la base de mantener a las personas en sus lugares designados, había aprendido que las personas no tienen lugares designados. Tienen potencial ilimitado que solo espera la oportunidad de manifestarse. Había comenzado a implementar pequeños cambios en sus políticas de supervisión. Ya no prohibía automáticamente que los empleados trajeran a sus hijos durante emergencias familiares. Había establecido un pequeño espacio donde los niños podían esperar cómodamente mientras sus padres trabajaban. Y había comenzado a prestar atención real a las sugerencias de empleados de todos los niveles.
no solo de los técnicos con títulos universitarios. ¿Sabes?, le había dicho a su esposa una noche durante la cena. Durante años pensé que mi trabajo era mantener el orden, pero me di cuenta de que el verdadero orden viene de permitir que las personas sean lo mejor que pueden ser. La historia de Emiliano había comenzado a extenderse más allá del aeropuerto. Un reportero local había escuchado rumores sobre el niño genio y había venido a hacer una entrevista. Cuando la historia se publicó, titulada El niño tartamudo que salvó un vuelo con su brillantez, había resonado profundamente con familias de toda la ciudad que tenían hijos diferentes. De repente, Patricia comenzó a recibir llamadas de otros padres que tenían niños con tartamudez, con autismo, con diferentes formas de procesar el mundo. Querían saber cómo había apoyado a Emiliano, cómo había mantenido viva su confianza a pesar de las dificultades. Lo único que hice, les decía Patricia, fue nunca dejar de creer en él, ni siquiera cuando otros no lo veían. Pero la verdadera transformación había ocurrido en la forma en que Emiliano se veía a sí mismo. Durante años, su tartamudez había sido una fuente de vergüenza, algo que lo hacía sentir menos que otros. Ahora entendía que su cerebro simplemente funcionaba de manera diferente y que esa diferencia era su fortaleza más grande. Una tarde, mientras observaba a los técnicos trabajar en un problema de programación de vuelos, Emiliano había hecho un comentario que se había convertido en la filosofía no oficial del equipo de control del aeropuerto. A veces las mejores soluciones vienen cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar, realmente escuchar. Y tenía razón, porque en un mundo donde todos quieren hablar más fuerte que los demás, donde la autoridad se confunde con el volumen de la voz, donde se valora más al que grita que al que piensa, la historia de Emiliano era un recordatorio poderoso de que la sabiduría más profunda a menudo habla en susurros. Casi 6 meses después del día que cambió todo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México funcionaba como nunca antes. No solo porque los sistemas técnicos hubieran mejorado, sino porque las personas que los operaban habían aprendido a valorar las contribuciones de todos, sin importar su edad, su forma de hablar o su posición en la jerarquía social. Emiliano, ahora con 12 años cumplidos, se había convertido en una especie de mascota no oficial del equipo técnico. Pero más que eso, se había convertido en un símbolo viviente de que el talento puede florecer en cualquier circunstancia si se le da la oportunidad. Su tartamudez seguía presente, pero ya no era lo primero que la gente notaba de él. Lo primero que notaban era su inteligencia brillante, su capacidad de observación extraordinaria y su habilidad natural para resolver problemas complejos. La tartamudez había pasado de ser su mayor obstáculo a ser simplemente una característica más de quien era. Mario había comenzado a llevarlo a conferencias técnicas los fines de semana, donde Emiliano absorbía conocimientos sobre aviación, sistemas de comunicación y tecnología aeroportuaria con la voracidad de alguien que finalmente había encontrado su pasión. Su cuaderno de observaciones se había convertido en un manual informal de mejores prácticas que otros aeropuertos habían comenzado a consultar. Patricia ya no era solo la afanadora que trae a su hijo al trabajo. Era la madre del niño genio. Pero más importante, era una mujer que había demostrado que el amor incondicional y la fe en el potencial de un hijo pueden superar cualquier obstáculo social. Había comenzado a tomar clases nocturnas para terminar su educación secundaria, inspirada por el ejemplo de su hijo y apoyada por un programa de becas que el aeropuerto había establecido para empleados que quisieran continuar sus estudios. «Si mi hijo puede aprender cosas tan complicadas», había dicho Patricia en su primera clase, «yo también puedo aprender a leer mejor y a hacer matemáticas». Pero quizás el cambio más profundo había ocurrido en Mendoza.
El hombre que había basado su autoridad en mantener a las personas en sus lugares, había descubierto que el verdadero liderazgo viene de ayudar a las personas a encontrar sus lugares ideales, no de mantenerlas donde otros creen que deben estar. Había comenzado a estudiar sobre diferentes tipos de inteligencia, sobre niños con necesidades especiales, sobre cómo los prejuicios inconscientes afectan nuestras decisiones diarias. Se había dado cuenta de que durante años había estado desperdiciando talento humano simplemente porque no sabía reconocerlo cuando venía en paquetes diferentes a los que esperaba. Un día, mientras observaba a Emiliano explicar un concepto técnico complejo a un grupo de ingenieros visitantes, Mendoza se había acercado a Patricia. «Señora», le había dicho, «quiero que sepa que su hijo me enseñó la lección más importante de mi carrera». «¿Cuál lección?» «Que la inteligencia no tiene que ver con cómo hablas, sino con cómo piensas. Y que la sabiduría no tiene que ver con cuántos títulos tengas en la pared, sino con cuánta atención prestas al mundo que te rodea». Patricia había sonreído. «Mi hijo siempre ha prestado atención, solo necesitaba que alguien prestara atención a él». La historia de Emiliano había trascendido el aeropuerto y se había convertido en una fuente de inspiración para familias de toda la República Mexicana que tenían hijos con diferencias de aprendizaje, con tartamudez, con autismo o simplemente con formas diferentes de ver el mundo. Organizaciones dedicadas a niños con necesidades especiales habían comenzado a usar su historia como ejemplo de cómo la sociedad puede cambiar cuando decide ver potencial en lugar de deficiencias, cuando decide escuchar en lugar de juzgar, cuando decide incluir en lugar de excluir. Y en el corazón de todo esto estaba una verdad simple pero poderosa que Emiliano había demostrado con su ejemplo: que cada persona tiene algo único y valioso que aportar al mundo. Solo necesita que alguien esté dispuesto a verlo, a escucharlo y a darle la oportunidad de brillar. Queridos amigos que han llegado hasta aquí, la historia de Emiliano no es solo la historia de un niño tartamudo que salvó un vuelo. Es la historia de todos nosotros, es la historia de cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, por su forma de hablar, por su situación social. Es la historia de cuántas veces hemos perdido la oportunidad de conocer a alguien extraordinario porque estábamos demasiado ocupados manteniendo nuestros prejuicios. ¿Cuántos Emilianos hay en nuestras escuelas, siendo ignorados por maestros que no saben reconocer inteligencias diferentes? ¿Cuántos niños brillantes hay en nuestras calles, vendiendo chicles o limpiando parabrisas, con mentes capaces de resolver problemas que ni siquiera podemos imaginar? ¿Cuántos talentos extraordinarios estamos desperdiciando como sociedad porque hemos decidido que solo ciertas formas de inteligencia valen la pena? La historia de Emiliano nos enseña que la verdadera inteligencia no siempre habla con voz fuerte y clara. A veces susurra, a veces tartamudea, a veces viene en paquetes que no esperamos, de lugares que no valoramos, de personas que hemos aprendido a ignorar. Pero más importante aún, la historia de Emiliano nos enseña que todos tenemos el poder de ser como Mario, como Patricia o como el Mendoza que aprendió a cambiar. Todos tenemos el poder de ver más allá de las apariencias, de escuchar más allá de las palabras, de valorar a las personas por lo que pueden aportar y no por lo que les falta. En este México nuestro, lleno de niños brillantes que solo necesitan una oportunidad, lleno de madres trabajadoras que luchan todos los días por sus hijos, lleno de personas que han aprendido a sobrevivir con dignidad a pesar de las circunstancias, la historia de Emiliano es un recordatorio de que los milagros existen, pero no aparecen solos. Los creamos nosotros cuando decidimos creer en el potencial humano, cuando decidimos incluir en lugar de excluir, cuando decidimos escuchar en lugar de juzgar.
Tal vez ustedes conozcan a un Emiliano. Tal vez trabajen con la mamá de un Emiliano. Tal vez ustedes mismos sean Emilianos que han estado esperando que alguien reconozca su valor. Si es así, quiero que sepan que su historia importa, que sus talentos únicos son necesarios y que el mundo necesita exactamente lo que ustedes tienen para ofrecer. Y si alguna vez se encuentran en la posición de ser un Mendoza, si alguna vez tienen la oportunidad de decidir entre juzgar o escuchar, entre excluir o incluir, entre mantener el orden o crear oportunidades, recuerden la historia de un niño tartamudo que salvó un vuelo simplemente porque alguien finalmente decidió escucharlo. Porque al final del día, todos somos pasajeros en este gran aeropuerto que es la vida, y todos dependemos unos de otros para llegar seguros a nuestros destinos. Los Emilianos del mundo están aquí para recordarnos que la sabiduría más profunda a menudo viene de los lugares más inesperados, y que las voces más importantes son las que casi no se escuchan. Si esta historia los conmovió, si les recordó la importancia de valorar a cada persona por lo que realmente es, si les hizo pensar en alguien especial en sus vidas que merece ser escuchado y valorado, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que todos tenemos algo extraordinario que aportar al mundo. Y recuerden, en un mundo que valora más el ruido que la sabiduría, sean como Emiliano. Observen más de lo que hablan. Escuchen más de lo que juzgan, y nunca olviden que a veces las soluciones más brillantes vienen de los corazones más humildes. Nos vemos en el próximo video, amigos, y que nunca dejen de creer en el poder transformador de ver a las personas con los ojos del corazón.